Muy buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Ok, listo, chicos. Ok, listo. Vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir su libro digital. Bueno, su libro. Ya hemos visto relaciones binarias. Ya hemos visto las propiedades. Cuando se las aplica, cuando no. Luego de ese tema, vamos a ver funciones. Está en orden sincronizado lo que vamos a ver ahorita. Ok. Y me dice, Leonard Euler. Euler ha sido uno de los matemáticos más productivos y se calcula que sus obras completas, reunidas, podrían ocupar entre 60 y 80 volúmenes. Entre sus aportes están el concepto y la notación de función matemática, la notación de las funciones trigonométricas, etc. Pasó el último año de su vida ciego, pero siguió trabajando. Muchos trabajos se los dictó a su hijo mayor. Okay. El tema de hoy en sí es funciones. No se vayan, no se desconecten. Funciones, hemos un problema de encabezado, tenemos una tabla, tenemos una gráfica, ya se le iremos viendo paso a paso. Me dice, una función es una relación entre dos magnitudes o variables numéricas, X y Y, de forma que a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Okay. Recuerde siempre esa definición nada más. Para que un ejercicio planteado como función y al resolverla, cada elemento del conjunto X debe tener como único valor a un solo elemento del conjunto Y. La variable X se denomina variable independiente y la variable Y variable dependiente. ¿Por qué es una variable dependiente la Y? Porque depende de los valores que tome la variable X para poder obtener el valor de Y. En algunos ejercicios más adelante tal vez no se planteen los valores de la variable X. En ese momento se van a tomar dos valores negativos, dos valores positivos, incluido el 0. Se trabaja en forma de tabla de valor. ¿Okay? ¿Qué más me dicen?
Dominio y recorrido de la función. El dominio de una función es el conjunto de elementos para los que la función esté definida. El recorrido de una función es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de llegada, que son la imagen de al menos un elemento del dominio. Pero aquí le falta algo a esa definición. ¿Qué más tenemos? No hay nada más. Tiene que haber más. Ejercicio. Ok. Listo. El tema que vamos a analizar funciones. Me dice su libro. Una función es una relación entre X, Y, punto y coma, donde los elementos de X deben tener como imagen a un solo elemento el conjunto X, el conjunto Y. Una función es una relación entre X y Y donde los elementos de X deben tener como imagen a un solo elemento del conjunto Y. Recuerden bien esa definición. Otra cosa, también se lo puede analizar de la forma inversa. ¿Cómo? Para que sea función, también debe de cumplir la siguiente definición. Cada elemento del conjunto Y debe tener como antiimagen cada elemento del conjunto Y debe tener como antiimagen a un solo elemento
del conjunto X. Cada elemento del conjunto Y debe tener como antiimagen a un solo elemento del conjunto X. Es decir, si yo parto de la primera definición, cada elemento de X debe llegar a un solo elemento del conjunto X. Estamos miércoles, estamos mitad de semana y ya la cámara no quiere trabajar. Okay. Decíamos, cada elemento del conjunto X debe tener como imagen a un solo elemento del conjunto Y. Por ejemplo, se me ocurre la idea. Yo le planteo a usted la función f de X es igual a X. A X. Recuerde que f de X es como que si yo le estuviera diciendo que es la variable Y. Entonces Y va a ser igual a X. No le planteo valores para X, ¿no? No le planteo, ¿no? Entonces quiere decir que usted me va a elaborar una tablita de valores y me la va a hacer de la siguiente forma. Ya le dije anteriormente, cuando no hay valores para X, usted me va a seleccionar dos valores negativos, que incluye el 0 y dos valores positivos. Entonces esa tabla de valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esos valores siempre van a ser para cuando el ejercicio no me dé valores para la variable X. ¿Okay? Entonces usted va seleccionando cada uno de los términos de X y lo reemplaza dentro de la función. Entonces usted dice, Y va a valer cuando X vale menos 2. No hay nada más que hacer, ¿no? Entonces cuando X vale menos 2, Y vale menos 2. Cuando X vale 1, Y va a valer menos 1. Cuando X vale 0, Y va a valer 0 también. Cuando X vale 1, Y va a valer 1 también. Cuando X vale 2, Y va a valer 2 positivo. Si usted se fija en la tabla de valores, no hay ningún valor que se repita, ¿no? Tengo un 2 positivo o un 2 negativo, todo lo contrario. Tengo 1 positivo, 1 negativo, todo lo contrario, no se repite. Si se repitiera, tuviera el mismo signo. ¿Okay? Tengo un 0, son diferentes. Muy diferentes. Como también lo puedo analizar a través del diagrama sagital, que son dos círculos. El primero es para X, el segundo es para Y. Ingreso los valores de X. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Valores para la variable Y. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Hacemos la relación para que usted se dé cuenta de que cada elemento tiene solamente a un solo elemento. Menos 2. Para obtener menos 2, hay que emplear menos 2. Para obtener menos 1, emplee solamente menos 1. Para obtener 0, emplee 0. Para obtener 1, tuve que emplear 1. Para obtener 2, emplee el 2 positivo. Entonces, en ese momento estoy cumpliendo con la ley de formación, que es la de arriba, que me dice cada elemento del conjunto X debe de tener como imagen a un solo elemento del conjunto Y. En este caso, cada uno de los elementos del conjunto X llega solamente a un solo elemento. La otra parte, cada elemento del conjunto Y debe tener como antiimagen a un solo elemento del conjunto X.
Y me dice, si yo empleo menos 2, voy a obtener menos 2. Si yo empleo 1, menos 1, voy a obtener como resultado menos 1. Si yo empleo 0, voy a tener como resultado 0. Si yo empleo 1 positivo, voy a obtener como resultado 1. Si yo empleo el 2 positivo, y veo que cada uno de los elementos del conjunto Y también llega a un solo elemento del conjunto X. Pero ¿qué pasaría si yo le planteo una función, ya esto para dejar claro, ya para que no tengan ninguna duda? Si yo le planteo a ustedes la función f de x es igual a x al cuadrado. Una función par. No hay valores para x, ¿no? No le estoy planteando valores para x. Entonces quiere decir que usted me va a elaborar una tablita de valores. Voy a hacerlo más arriba para que no te va tanto el paso. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces, como no tengo valores para x, hago la tabla de valores x y y. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Recuerde que si hablo de f de x, esa f de x es igual a y. Y es igual a x al cuadrado. Para obtener los valores de x, depende de los valores que tome la variable x. Los valores que va a tomar la variable x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Okay? Y luego voy reemplazando cada uno de ellos. Y es igual al primer valor, menos 2 elevado al cuadrado. Entonces y va a valer ¿cuánto? 4 positivo, ¿no? Recuerde que toda cantidad negativa elevada a un exponente par es positivo. Queda 4. Cuando x vale menos 1, llega a valer 1 positivo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando x vale 0, 0 elevado al cuadrado, eso me va a dar un valor de 0. Y es igual, cuando x vale 1 elevado al cuadrado, lleva a valer 1. Cuando x vale 2, lleva a valer 4 positivo. Analice solamente la tabla de valores. Y observe que aquí sí hay dos valores que se repiten. Tengo un 4 positivo, 4 positivo. Tienen el mismo signo. En el anterior caso, habían los mismos valores, pero uno era alternado. Uno era positivo, el otro negativo. No se repetía, ¿no? Entonces, hay dos elementos del conjunto X que contienen al mismo elemento del conjunto Y. En este caso, menos 2 y 2 positivos contienen al 4. Al momento de que sucede eso, esto sería una relación. No es función. Aprendes esa definición bien. Es una relación, no es función. No es función. ¿Por qué no es función? Porque hay dos elementos del conjunto X con signos alternados que contienen al mismo número del conjunto de llegada, en este caso Y. En este caso es 4. El otro número que contiene
Menos 1, 1, contienen al 1 positivo. Quiere decir que hay dos elementos del conjunto X que contienen a un solo elemento del conjunto Y. Los hacemos gráficamente, diagrama sagital. Términos para el conjunto X, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Conjunto Y. Si tengo valores repetidos con el mismo signo, solo le escribo una sola vez. En este caso me quedaría 4, 1 y 0, nada más. 4, 1, 0. Cuidado, me van a escribir todos los 5 números. Cuando hay términos con el mismo signo que son positivos o sean negativos, se le escribe una sola vez. Cuidado, y en la lección me van a poner toditos los términos a repetir. ¿Okay? Entonces, hagamos la punto de salida, punto de llegada. Menos 2 llega a 4 positivo. Menos 1 llega a 1 positivo. 0 llega a 0. 1 llega a 1. Y 2 llega a 4. Si usted observa, es lo que le acabo de decir. Hay dos elementos del conjunto X que contienen a un solo elemento del conjunto llegada. En este caso, menos 2, 2 contienen a 4. Menos 1, 1 contienen a 1 positivo. Con mucho respeto, le voy a responder a su pregunta. Hacemos el análisis inverso. Si tienen preguntas, háganlo. Si tiene dudas, no se quede con la duda. Ok, no se quede con la duda. Préstele mucha atención porque ya de aquí en más adelante ya se va yendo de largo y se va incrementando el nivel de funciones. Okay. No se quede con la duda. Si yo hago de la forma de definición A, no es función. Vamos a poner theta. Y como tiene dos elementos del conjunto X a un solo elemento del conjunto Y, eso provoca que esto es una relación. Okay. Vamos a hacerla de la forma inversa. Vamos a partir del conjunto de llegada hacia el conjunto de salida. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4, 1, 0. 4 tiene como antiimagen a menos 2. 4 tiene como antiimagen a 2. Simplemente con ese análisis yo puedo decir no es función. Y como el mismo elemento del conjunto de salida tiene a dos términos del conjunto de llegada, esto es una relación. También, ya vaya sabiendo de una vez, no es función inyectiva. No es función inyectiva. No es función sobreyectiva.
No es función sobreyectiva. Si no cumple la 2 y no cumple de función, esto también se lo conoce como no es función biyectiva. Si no cumple estas tres últimas, la función no tiene inversa. La función no tiene inversa. Solamente, ¿por qué no cumple el papel de función? Porque hay un elemento del conjunto Y que tiene como antiimagen a dos elementos del conjunto de salida. Simple, con eso mato el ejercicio. ¿Okay? Preguntas, hasta ahí. Preguntas. Hoy 9:29, ya media hora. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Hasta ahí no hay preguntas. Pregunten, chicos, no se queden con la duda. Okay. Espera que eso me indica que ustedes están papelitos para hacer ejercicio de función. A ver, que no me están preguntando nada. Ok. Con esto puedo hacerlo. Ah. ¿Qué más me dice el libro? Dominio y recorrido. Conjunto de salida, conjunto de llegada, dominio y recorrido. Así es el tema. Porque el tema es función, definición, ejemplos, conjunto de salida, conjunto de llegada, dominio y recorrido. Conjunto de salida y llegada. Okay. Conjunto de salida y llegada. Se lo voy a explicar en forma gráfica. Vamos a conocer cómo se conocen, con qué otro nombre se conocen al conjunto X y al conjunto Y. Conjunto X, conjunto Y. En el ejercicio muchas veces hay libros que le ponen conjunto A, conjunto B, y ya está, ¿no? Pero usted tiene que observar la ley de formación que le están dando. Si me dice A por B, entonces quiere decir que el conjunto A sería para X, el conjunto B sería para Y. Hay otros libros que le ponen primero el segundo conjunto, B por A. Entonces, en ese momento, cuando la ley de formación está de esta forma, el conjunto B sería X, el conjunto A sería Y. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Conjunto de salida, conjunto de llegada. Al conjunto X se lo conoce como conjunto de salida. ¿Con qué otro nombre lo conozco? Lo vamos a conocer como dominio. ¿Qué otro nombre lo conozco? Conjunto X, ya está. Al conjunto Y, conjunto de llegada, también lo conozco como codominio o rango.
Pero muchas veces el codominio o rango, o también se lo conoce como recorrido. Muchas veces el codominio o rango o recorrido de la función muchas veces no abarca todos los términos del conjunto de llegada. Muchas veces el dominio de la función no son todos los elementos del conjunto X. No son todos los elementos del conjunto X. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos una función cuadrática como la que analizábamos anteriormente. En esa función cuadrática, todos los elementos del conjunto X no forman parte del dominio. Todos los elementos del conjunto Y no forman parte del rango. ¿Qué más? Antes de que me olvide algo más. Bueno. Ahora sí. Con estos dos gráficos nos vamos y vamos a definir los siguientes. Dominio. El dominio estará formado por los elementos el dominio estará formado por los elementos del conjunto X. El dominio estará formado por los elementos del conjunto X cuando la función sea una función lineal. Y sea de primer grado o de tercer grado. El dominio estará formado por los elementos del conjunto X cuando la función sea de primer grado o de tercer grado. Si hablamos de tercer grado, estamos hablando de funciones cúbicas, ¿no? Si hablamos de primer grado, la función va a estar elevada a la primera. En ese momento, todos los elementos del conjunto de salida van a tener a un solo elemento del conjunto de llegada. En ese momento, el dominio va a ser todos los elementos del conjunto X. Ahí viene la otra parte. Cuando la función es cuadrática, el dominio estará formado
solo por los elementos que tengan como referencia, a elementos del conjunto Y, del conjunto de llegada. El dominio estará formado por los elementos del conjunto X cuando la función sea de primer grado o de tercer grado. Cuando la función es cuadrática, el dominio estará formado solo por los elementos que tengan como referencia a elementos del conjunto de llegada. Ese es por parte del dominio. Ahora vamos a hablar por parte del rango. Codominio, rango o recorrido. Codominio, cuando todos los elementos del conjunto de llegada tienen como antiimagen a los elementos del conjunto de salida. Rango, ya le vamos a poner la definición. Estará formado por los elementos del conjunto Y que tengan como referencia a elementos del conjunto de salida. Estará formado por los elementos del conjunto Y que tengan como referencia a elementos del conjunto de salida. Punto y coma. No siempre los elementos del conjunto Y serán parte del codominio. No siempre los elementos del conjunto Y serán parte del codominio. No siempre los elementos del conjunto Y serán parte del codominio. Tengo 3 minutitos, no me llega como para agotar. Ya para tener todo listo esto, en la próxima clase trabajamos ejercicio de funciones para que usted vaya viendo cómo se va a trabajar. Si tienen preguntas hasta ahí, chicos, si tienen alguna duda. Miren,
Para trabajar una función, tenemos tabla de valores. Ya las analizamos y ya hicimos un caso práctico chiquito. Funciones. ¿Qué necesito para trabajar funciones? 1. Tabla de valores. El primer punto para poder trabajar funciones es saber la tabla de valores. Que no me hagan bulla, estoy dando clase. El segundo punto para poder trabajar tabla de valores diagrama sagital. Diagrama sagital son los dos circulitos que se dibujan la flecha de referencia. Con la tabla de valores, cada fila de esa tabla de valores van a ser pares ordenados. Y con eso puedo trabajar plano cartesiano, que en sí se llama plano cartesiano, que en sí se llama gráfica de funciones. Gráfica de funciones. En donde, si hay una recta de esa forma, la función es creciente. Si sale de esta forma, la función es constante. ¿Cuándo sucede esto? Cuando solamente tenemos y igual a x. Y igual a x. Ahí sucede esto. Cuando tenemos una flecha inclinada hacia abajo, de esta forma, la vamos a conocer como la función es decreciente. Okay. Pero que ya le estoy dando todas las indicaciones. Si nos salen estos tres tipos de gráficos, la función es creciente, la función es constante, la función es decreciente. Ahora, si nos sale un gráfico de estos, o nos sale un gráfico de estos, o nos sale un gráfico de esta forma, o nos sale un gráfico de la otra forma, uno de esos cuatro gráficos no es función. Estos cuatro gráficos que están aquí no es función. No es función. Nunca lo serán función. Nunca serán funciones lineales o que permitan ser utilizadas para un tipo de crecimiento. ¿Cuándo se analiza este tipo de gráfico? Cuando analicemos funciones cuadráticas. Ahí sí entran ellas. Cuando se emplean los dos tipos de funciones, cuando analicemos cuadros estadísticos. Okay. Ahí sí también se trabaja.
Preguntas, chicos, hasta ahí. Si no, nos quedamos hasta ahí. Si no hay preguntas, nos quedamos. Ya son 9:45. Preguntas, 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 preguntas. Preguntas. No hay preguntas, nos despedimos entonces, chicos. Hasta luego.